Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. A lo largo de la década de 1540 se rumoreaba por Europa que un polaco escribía un libro que situaba al Sol al centro del universo y que trataba a la Tierra como un planeta ordinario más. La noción ya había sido postulada por Aristarco de Samos allá por el siglo III a.C. y por Seleuco de Seleucia en la centuria siguiente, pero el paso de los milenios la había relegado a posiciones secundarias. No era una idea placentera para una sociedad habituada a verse a sí misma como la médula de la creación divina. Lutero escribió como: "Este necio quiere revertir toda la ciencia de la astronomía". Mal que mal, pensaba el alemán, la Biblia es clarísima al respecto. Lo que Josué detuvo durante la batalla contra los amorreos fue el sol, no la tierra. La obra de este polaco, De Revolutionibus Orbium Coelestium, fue publicada en 1543, casi al mismo tiempo que la muerte de su autor, un hombre que ninguna intención cobijaba de atacar a la iglesia con estas cuasi blasfemias. Más aún, era clérigo católico, Nicolás Copérnico. Bueno, clérigo además de astrónomo, clasicista, médico, diplomático, filósofo, traductor, jurista y gobernador. Que el hallazgo surgiera de un religioso en realidad no es coincidencia. La Pascua de Resurrección se define como el domingo posterior a la primera luna llena que le sigue al equinoccio de primavera. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que la conceptualización geocéntrica que describieron Platón y Aristóteles en el siglo IV a.C. y que refinó Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo no calzaba del todo con las observaciones. Copérnico no conciliaba el sueño con este cortocircuito religioso astronómico. El polaco escribió su libro en un lenguaje extremadamente técnico para restringir su diseminación inicial a la comunidad científica. En el frontispicio replicó el cartel que colgaba de la academia fundada por Platón: "Que nadie ignorante en geometría entre aquí". Aun cuando el Papa Clemente VII aprobó personalmente el modelo heliocéntrico mientras Copérnico aún vivía, la Iglesia suspendió el libro de circulación en 1616, a la espera de correcciones. Del Index Librorum Prohibitorum se eliminó recién en 1758 y tan tarde como en 1820 el maestro del Sacro Palacio Apostólico del Vaticano se negó a licenciar un libro de un canónigo católico porque trataba el heliocentrismo como un hecho físico. Bueno, y el Index Librorum Prohibitorium mismo sobrevivió hasta 1966. Tan infamada quedó esta formulación del sistema solar que los polacos solían arguir que Copérnico era más alemán que polaco y los alemanes exactamente lo contrario. Ahora, desde luego, funciona al revés. Giordano Bruno, un fraile dominico napolitano, extendió el modelo copernicano, propuso que el universo es infinito y no puede tener centro y que las estrellas son soles distantes. Esta intuición sería secundada más tarde por Pumba, el jabalí verrugoso de más talento cosmológico del que se tenga noticia. ¿Y qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negriazul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas. Añadía el dominico que estos soles están rodeados por sus propios planetas, quizás hasta con vida propia. La iglesia tuvo poca paciencia con estos postulados y con la heterodoxia religiosa de Bruno. En 1600 fue quemado en la hoguera en una plaza romana. No solo no hubo cómo frenar las ideas de Copérnico o de Bruno, eran apenas la avanzada de lo que se abalanzó encima. Un alud de hallazgos comenzó a desperdigarse por Europa. Se abandonaron algunas de las ideas más disparatadas de Aristóteles. La materia está compuesta de tierra, agua, aire y fuego. Y desde el siglo XVII comenzó en forma paulatina a relegarse el argumento de autoridad. Platón lo dice. En favor de lo que hoy llamamos método científico, en el que la observación y medición sistemática da pie a la formulación y testeo de una hipótesis. Son los años en que nace el empirismo, que enarbola la experiencia sensorial como el método fundamental para adquirir conocimiento. Su fundador, Francisco Tocino, o Francis Bacon en el original,
Lo practicaba con tal ahínco que en 1626 salió en medio de una fuerte nevada a experimentar el efecto de dichas condiciones meteorológicas en la preservación del cadáver de un pollo. Contrajo pulmonía, pero así y todo se dio el tiempo de escribir una carta al conde que lo recibió producto de la emergencia. Registró en ella que, si bien padecía una enfermedad letal, el test con el pollo había triunfado excelentemente bien. 3 días transcurrieron desde el experimento y el aciago momento en que Bacon se convirtió en mártir de la ciencia. En general, Bacon no era un modelo de vanguardia en lo que a medidas sanitarias se refiere. De manera de evitar que alguna cochinada irrumpiera por los poros, planteaba que, contrario a bañarse con agua, se debía buscar algo así como la impermeabilización corporal. El suyo era un proceso que tomaba 26 horas, que comenzaba refregándose en aceite y luego envolviéndose en una tela impregnada de resina, mirra, pomander y azafrán. Preceptos de este tipo subsistirían todavía por largo rato. El siglo siguiente, un médico francés anotó: bañarse llena la cabeza con vapores. Es el enemigo de los nervios y los ligamentos, que se aflojan de tal manera que muchos hombres nunca sufren de gota excepto después de bañarse. Uno de los principales sucesores de Bacon y figura consular del empirismo fue el filósofo John Locke. Escriba lo que escriba, tan pronto como descubra que no es verdad, mi mano será la más adelantada para arrojarlo al fuego. Es una de sus aplastantes maneras de expresar su compromiso con el empirismo. Si lo conoce, de seguro es por sus textos sobre filosofía política, pero el caballero era médico. Estudió en Oxford, donde se codeó con científicos como Robert Boyle y Robert Hooke. Cuando al conde que lo financiaba se le infectó el hígado, fue él el encargado de extirpar el quiste, una cirugía a menudo mortal. El conde sobrevivió y le dio crédito a Locke por salvarle la vida. No es de extrañar entonces que trabara amistad con Newton, quien en afiebradas cartas lo acusó de que se esforzó por enredarme con mujeres. Recordará del episodio 7 que Sir Isaac murió virgen. Newton le escribió estas diatribas en medio de su peor momento de envenenamiento por plomo, arsénico, antimonio y mercurio. Aunque por supuesto, los textos de Locke repercutieron más que sus incisiones. Influyeron, entre otros, en Voltaire, Rousseau, Hume, Kant, la Ilustración francesa y los patriotas estadounidenses. Claro que, con ojos de hoy, uno quisiera que en ciertos planos tanto no hubiesen influido. Propuso a la Cámara de Comercio que los niños laboraran desde los 3 años. El trabajo infantil era de especial valor en las fábricas textiles, plato fuerte de la economía británica, donde esas delicadas manecillas eran ideales para desatascar las máquinas. Sus políticas hacia la infancia en general hoy nos parecen infumables. Creía que los niños debían exponerse a condiciones duras para templarlos. Propugnaba que enfrentaran el frío de invierno sin abrigo, que se lavaran los pies a diario con agua helada y que sus zapatos permitiesen filtrar agua para mantener mojados los pies. Así con Locke. Aunque escribió contra la esclavitud, el llamado padre del liberalismo clásico invertía y profitaba del comercio de esclavos. Voltaire lo emuló también en esto. Coescribió la Constitución de la provincia de Carolina, consagración de una aristocracia cuasi feudal que concedió a los colonos el poder absoluto sobre sus esclavizados. Esclavistas ilustrados y que se entendían a sí mismos como paladines de la libertad, tales como Thomas Jefferson o George Washington, encontrarían un conveniente descanso intelectual en las hipocresías de Locke. Jefferson escribió: Tocino, Locke y Newton. Traducción simultánea para quienes no hablan inglés. Los considero los 3 hombres más grandes que han existido, sin excepción alguna. Así lo reflejó en su pieza más famosa. La frase de Locke, "A long train of abuses", fue plagiada por Jefferson en la Declaración de Independencia. Hasta la revolución científica, la medicina seguía empleando los milenarios preceptos de Galeno, elucubrados allá por el siglo II a partir de la disección de animales. Pero fue ahí que apareció el flamenco Andreas Vesalius, quien se percató de que el griego describía una vértebra extra, presente en simios, pero no en nosotros. Comprendió que el venerable pilar de la anatomía humana no se basó en humanos, y que no, pues, los genitales femeninos no son similares a los masculinos, solo que invertidos, como él afirmaba. En 1543, Vesalius lo sacudió todo con
De Humani Corporis Fabrica. Aseguró ahí que el cerebro y el sistema nervioso son el centro de la mente y la emoción, en contraposición con la creencia aristotélica de que el corazón manda. Los nervios, por tanto, no se originan en el corazón, sino en el cerebro. Esta idea ya había sido demostrada por Herófilo y Erasístrato milenios atrás, pero la adopción del aristotelismo en el seno de la Iglesia la enterró. Tampoco le gustó a los más literales cultores de la Biblia que Vesalius subrayara lo obvio. Los hombres gozan de los mismos 12 pares simétricos de costillas que las mujeres, y la donación de Adán no encuentra huella en la fisionomía contemporánea. Poco después de Vesalius, el sacerdote Gabriel Falopio descubrió las trompas que llevan su nombre. No contento con eso, Padre Gabriel era director de los jardines botánicos de la Universidad de Padua y creador de un ingenioso método anticonceptivo: condones de intestino de cerdo. Y están hechas con mucho ya. En un temprano ensayo clínico, testeó estos preservativos en 1100 hombres, ninguno de los cuales contrajo sífilis, reportó Falopio con satisfacción. De modo de socorrer sus estudios anatómicos, a Falopio le fue entregado un criminal condenado a la pena capital, con instrucciones de que acabara su vida a través del método que mejor le sirviera para sus propósitos. Al parecer lo conversó con el susodicho y acordaron sobredosis de opiáceos. En 1628, algunas décadas más tarde que Falopio, su colega médico William Harvey explicó en detalle cómo era esto de que la sangre de venas y arterias compartían circuitos. Tan desesperado estaba por cadáveres para estudiar estas ideas que diseccionó a su padre y a su hermana fallecidos. Su teoría fue ridiculizada por casi todos quienes lo oyeron, fue abandonado por la mayoría de sus pacientes y murió sumido en la amargura. Al menos se fue a la tumba con el consuelo de haberle salvado la vida a 4 mujeres acusadas de brujería mediante un reporte que desnudaba la falsedad del asunto. Richard Lower fue mucho más allá que la mera teoría en sus diligencias sanguíneas. Ante una audiencia de notables de la Royal Society, realizó una transfusión de medio litro desde una oveja viva a un voluntario cuya temeridad no es fácil de comprender, aparte del pago de una guinea. Jean-Baptiste Denis, médico de Luis XIV, ya lo había testeado pocos meses antes, pero con volúmenes pequeños. Esto era otro cotelé. Milagrosamente, nada aciago ocurrió. Al rato se lo veía de lo más contento, bebiendo vino dulce y fumando pipa. Los europeos acababan de probar que las transfusiones eran una posibilidad cierta para salvar vidas. Y digo europeos porque los incas las practicaban hacía siglos, con la ventaja de que todos eran del mismo grupo O. El problema vino después. El mundo de posibilidades envalentonó a médicos de toda Europa. Voluntarios de otros rincones recibieron transfusiones de la sangre de toda suerte de bestias domésticas, así como de leche, vino, cerveza y hasta transfusiones de mercurio. Ya podrá prever que una buena proporción de estos experimentos acabaron en funerales. 3 años después del hallazgo de Harvey, el francés Peter Chamberlain, hermano menor de Peter Chamberlain, inventó un nuevo tipo de forceps obstétrico, antecedente directo del actual. Este avance, eso sí, desempeñó una participación más discreta en la revolución científica porque se mantuvo en secreto en el seno de la familia Chamberlain durante 4 generaciones, de manera de obtener dinero extra. El médico vendaba los ojos de la parturienta, exigía que la comadrona y sirvientas dejaran la sala antes de sacarlo de la caja, y luego se bajaban las cortinas de modo de prevenir sapos. Mientras se utilizaba, martillos y campanas confundían con innecesario estruendo a quienes estuvieran cerca. El instrumento fue luego perfeccionado por quien es considerado el primer matrón de renombre, William Smellie. Inmejorable apellido para quien pasa sus días hurgando en la zona más aromática de la fisiología femenina. A la medicina le iba a tomar siglos enrielarse del todo en el carril de la ciencia, pero el empirismo comenzaba al menos a cerrarle el cerco a la superstición y al sortilegio. En lo que a geografía se refiere, la definición de los contornos de América permitió al fin elaborar cartografía global en serio. Ya no era necesario camuflar la ignorancia rellenando los extremos con maléficas bestias marinas. En 1569, el flamenco Gerardus Mercator publicó por primera vez un mapamundi razonablemente preciso.
Puntitos para él por presentar Baja California como la elongadísima península que en efecto es, no obstante que hasta entrado el siglo XVIII se la cartografió como una isla. De hecho, en 1747 Fernando VI tuvo que emitir un decreto que zanjaba el asunto de una buena vez. California no es una isla. La proyección utilizada, que aún lleva su nombre, es uno de los avances más significativos de la historia de la cartografía. Es aún la más usada para el dilema de representar un geoide 3D sobre una superficie plana y la que Google Maps utilizaba por defecto hasta 2018. The destination is on your left. Como no es posible transferir un volumen a un plano sin sacrificar algo, la principal desventaja del artificio de Mercator es que ensancha los territorios en forma proporcional a su distancia al Ecuador. África se ve casi del mismo tamaño que Groenlandia, en circunstancias de que es 14 veces más grande. Mercator compiló sus trabajos en varios libros, el más conocido de los cuales fue publicado en 1595. Contenía tanto Frislandia, una isla inexistente al sur de Groenlandia, como High Brasil, otra isla fantasma al oeste de Irlanda. Algún creativo ilustró la portada de este texto con Atlas, el titán de la mitología griega cuyo oficio es sostener las esferas celestes en sus brazos, y el nombre se perpetuó para este tipo de libros. A pocos kilómetros de Mercator, el neerlandés Abraham Ortelius, autor del primer atlas moderno, el Theatrum Orbis Terrarum de 1570, notó el aparente encaje de formas a ambos lados del Atlántico, en especial entre África y América del Sur, y teorizó sobre la deriva continental más de 3 siglos antes que Alfred Wegener. Estas nuevas habilidades espaciales se notaron también en la astronomía, como vimos con Copérnico como punta de lanza de la revolución científica, y esta ciencia experimentó los saltos más significativos desde la antigüedad. Buena parte del mérito recae en un florentino llamado Galileo Galilei. A instancias de su padre, Galileo había optado por la medicina, tanto mejor pagada que las matemáticas. Pero, en uno de sus días de estudio de gasfitería humana, observó ensimismado un candelabro meciéndose al viento y le intrigó que el periodo no dependiera de la amplitud. En otras palabras, la duración del ciclo de un péndulo, que Galileo cronometró con su pulso, no depende del punto en que se suelta, sino solo de su longitud. ¿Quién no se quedaría pegado ante el candelabro al advertirlo? En otra ocasión, asistió a una clase de geometría por accidente. Fue por estas casualidades que primó el llamado de las matemáticas y la filosofía natural, y que Galileo no pasó el resto de su vida recetando sangrías o balanceando niveles de bilis negra. Para consuelo de su padre, el giro al menos no era tan pernicioso desde el punto de vista financiero como su idea original de volverse sacerdote. Ya zambullido de lleno en la física, Galileo describió la aceleración constante que experimentan los objetos en caída libre. Elaboró para ello una rampa inclinada por donde circulaban bolas. A falta de cronómetros para medir el tiempo a intervalos regulares, entonaba canciones. La influencia familiar se hizo sentir en esto. Su padre Vincenzo era compositor y es uno de los coinventores de la ópera, miembro de la pandilla liderada por el conde Giovanni de Bardi, que bregaba por revivir los dramas musicales de la antigua Grecia. Esto que venimos escuchando es su Saltarello, interpretado por Narciso Yepes. Con el advenimiento del telescopio, inventado en Países Bajos en 1608, Galileo comenzó a hacerse un nombre en astronomía. Mejoró el diseño hasta alcanzar 30x de magnificación y, armado con ese juguete, descubrió que la Luna está repleta de cráteres y montañas, cuyas alturas incluso estimó. No era una esfera perfecta, como pontificaba Aristóteles, ni una perla eterna para ascender magníficamente al imperio celestial, como lo planteó Dante. Luego confirmó las fases de Venus y a continuación ratificó instrumentalmente las manchas solares, uno de los 4 que lo hizo en forma independiente y casi al mismo tiempo. La sincronía era esperable, porque la novedad del telescopio trastocaba la disciplina en paralelo en distintos rincones de Europa. Más exclusivo fue, apenas 2 años después de la invención del instrumento, el descubrimiento por parte del italiano de las 4 lunas mayores de Júpiter. Las llamó Cósmica Sidera,
no como referencia al cosmos, una palabra que revivió Alexander von Humboldt recién en el siglo XIX, sino que una referencia a Cosme Medici, de quien había ejercido como tutor. El secretario de Cosme sugirió Medicea Sidera, las estrellas de los Medici, en honor a los 4 hermanos fuertes de Florencia y así se acordó, pero al final prevalecieron los nombres propuestos por Kepler. Amantes varias de Zeus, el nombre griego de Júpiter. La mayor de estas lunas, Ganímedes, es incluso más grande que Mercurio y hasta se jacta de campo magnético. Su sola existencia suponía un desafío empírico directo a los dictum aristotélico y tolemaico de que todos los cuerpos celestiales orbitan la Tierra. Para el astrónomo Francesco Sizzi, semejante presencia en la bóveda celeste ultrajaría la evidente armonía cósmica de objetos agrupados en conjuntos de 7. Metales, días de la semana, aperturas en el cuerpo y, en fin, un listado de ejemplos tediosos de enumerar. Cerraba su argumentación con un non sequitur de antología. Más aún, las lunas de Júpiter son invisibles a simple vista y, por lo tanto, no pueden tener influencia sobre la Tierra. Y, por lo tanto, serían inútiles. Y, por lo tanto, no existen. Joya. Galileo constató a continuación que Venus experimenta fases, tal como la Luna, que para ser posibles requerían que orbitara el Sol, no la Tierra. La dupla Ptolomeo-Aristóteles hacía agua por todos lados. Las destrezas astronómicas del florentino fueron puestas a prueba en 1618, cuando 3 cometas decoraron el firmamento nocturno. Galileo conjeturó que esos visitantes no eran cuerpos físicos, sino solo efectos atmosféricos, espejismos celestiales a la manera de una aurora boreal. Aunque erradas, en aquellas especulaciones traslucía al menos más espíritu científico que en las opiniones que Andrea Celicius, un eminente obispo luterano, vertiera en 1578. Son la humareda espesa de los pecados humanos, que sube cada día, cada hora, en cada momento, llena de hedor y de horror ante la faz de Dios, volviéndose gradualmente más espesa hasta formar un cometa. Por su cerrada defensa del heliocentrismo copernicano, Galileo fue, al igual que Bruno, sometido a juicio por la Iglesia. Todo pese a que el libro en que expuso estas ideas había obtenido la debida licencia de la Inquisición antes de ser publicado. No le ayudaba a despertar simpatía entre sus acusadores que el personaje de su libro que defiende el geocentrismo tolemaico-aristotélico y que articula los argumentos que defendía el Papa Urbano VIII se llama Simplicio. Galileo sostenía que lo nombró así en honor al filósofo y matemático Simplicio de Cilicia, pero en italiano ese mote indica también un sujeto simplón, a todas luces ofensivo para el pontífice. Galileo fue interrogado bajo amenaza de tortura y a la postre fue condenado a arresto domiciliario de por vida a causa de su herejía. Su libro fue prohibido y se vio compelido a retractarse. De acuerdo con la tradición, al hacerlo habría murmurado su desafiante «Eppur si muove», y sin embargo se mueve, aunque no hay evidencia de tal bravata. Así, uno de los mejores trabajos de Galileo fue escrito privado de libertad en una pequeña granja cerca de Florencia, en cuya condición vivió sus últimos 8 años. Murió el 8 de enero de 1642, lo que configura una notable coincidencia. Hello, can you hear me? I was born on January 8th, 1942, exactly 300 years after the death of Galileo. Exactamente 300 años antes del nacimiento de Stephen Hawking, quien a su vez murió un 3-14 en formato gringo, o 14 de marzo, el día pi, y que además es el cumpleaños de Albert Einstein. Si le motiva, puede admirar su dedo medio, localizado dentro de una cápsula en el Museo Galileo de Florencia. La Iglesia admitió la chambonada cometida y pidió perdón recién en 1992, en boca del Papa Juan Pablo II. Pasivos, asumid vuestras responsabilidades. Ese mismo Papa invitó a Hawking a una conferencia. Aún no le instalaban el famoso sintetizador y el británico hacía lo que podía con sus cuerdas vocales en plena desintegración. Juan Pablo II apenas entendía qué carajo decía y se arrodilló junto a su silla de ruedas para escuchar mejor. Un científico comentó: las cosas ciertamente han cambiado desde Galileo.
Pese al patinazo de Galileo en materia de cometas, hoy se lo considera el padre de la ciencia y padre de la astronomía observacional. Pero que estos títulos científico-nobiliarios no lo lleven a equívocos. Las mejores observaciones no vinieron de mano de Galileo, sino que de un hombre peculiar, de familia peculiar, de nariz aún más peculiar. De él y de su aún más famoso acólito en el próximo episodio de Historia Freak. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Postproducción, Daniel Cifuentes.